Nadie te explica esto sobre la retención. Bueno, para iniciar vamos a hablar tres puntos claves, las cuales son, ¿qué es el régimen? Bueno, se supone que el régimen lo determina como tal la DIAN, ¿sí? Bajo esto lo va a determinar para que sea mucho más claro identificar cuáles son los contribuyentes que corresponden a cada uno de los regímenes, ¿sí? Donde, quienes tienen que tributar, qué tienen que tributar y las obligaciones que conllevan a estar en ese régimen, ¿listo? Entonces, ¿quién lo determina? Pues la ley. ¿Cuántos existen? En Colombia existen actualmente tres. Uno es el régimen ordinario, el otro es uno de los últimos, que es el régimen simple, y por último está el régimen especial. ¿Y dónde los identifico? Bueno, esto es más que todo pues, para las personas que tienen que hacer el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo los identifico? ¿Dónde los identifico? Los podemos identificar en el RUT, ¿sí? Con las obligaciones correspondientes. Y también lo podemos identificar hoy en día en la gran mayoría de las facturas que uno pues registre, ¿no? Tienen que ser pues para que sea una manera mucho más identificable pues para realizar el proceso. Bueno, entonces volviendo al tema, tenemos que enfocarnos en que existen también otras tres retenciones, ¿sí? Existen unas retenciones en la fuente, que es la que vamos a hablar más en este video. También existen unas retenciones en IVA y unas retenciones en ICA. Tenemos que entender que las retenciones son prácticamente anticipos, ¿sí? Anticipos de impuestos que se descuentan pues, al momento que se pagan. Es decir, cuando decimos que al momento que se pagan, estamos hablando de prácticamente es cuando se realiza la compra de un bien o servicio. Es ahí donde se aplican estas retenciones. ¿Listo? Entonces, una vez ubicado, pues sabiendo que prácticamente la persona o la entidad o la empresa que compra es el que aplica estas retenciones, ahí vamos a entender con esta gráfica para que sea mucho más fácil aplicar estas retenciones. Yo sé que muchos nos han explicado que existe un triángulo o una pirámide y esto lo vamos a dividir en tres secciones. Cada sección va a simbolizar digamos, una de las entidades o empresas. Entre la menor escala van a estar las personas naturales. Ejemplo, Don Pedro. Él es una persona natural. En la siguiente escala van a estar las personas jurídicas, ya sean personas jurídicas que están obligados a declarar, obviamente. Pues, declarantes. Es decir, vamos a colocar cosméticos SAS. Y por último están los grandes contribuyentes y hoy en día régimen simple. También están los autorretenedores. En otras palabras, vamos a colocar aquí otro nombre. Eh, Vamos a colocar almacenes éxito. Bueno, ¿cuál es la regla o cuál es la razón de esta pirámide? Resulta y pasa que ustedes tienen que ubicarse como, primero tienen que saber quiénes son ustedes, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué sería? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que don Pedro, ¿sí? Le compra al almacenes éxito un televisor o sí, un televisor como tal. Entonces, él le compra a Almacenes Éxito y la regla dice que es que según la jerarquía, es decir, la jerarquía vamos a imaginarla que es los primeros ellos, las grandes contribuyentes, autorretenedores, régimen simple, segundo las personas jurídicas y por último las personas naturales. Entonces, según la jerarquía, el comprador tiene que estar por encima de las personas o el triángulo como tal. Por esta razón, cuando don Pedro aplique, o en este caso, cuando don Pedro vaya a hacerle la compra a Almacenes Éxitos, no puede haber una retención porque según el triángulo o la pirámide, no hace parte o no sería el primero. Entonces, este ejemplo ya lo hicimos pues obviamente con la persona natural. Pero ¿qué pasaría si por casualidad cosméticos, sea ese, sí, también igual piensa comprarles almacenes éxito? Se puede decir que puede que tenga pues mayor importancia porque es una empresa, pero realmente no,
porque el gran contribuyente le dan unos ciertos requisitos que vienen a ser más predominantes que la persona jurídica, por lo cual tampoco habría retención. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo ocurre? Pues cuando según la jerarquía lo aplique. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con más que todas las empresas que hay a nivel en Colombia, que son pues, las personas jurídicas. Entonces, una persona, como en ejemplo cosmético, le compra a una persona natural, ¿sí? Como ocurre en este caso. Entonces, aquí sí aplica retención. ¿Listo? ¿Qué pasaría si entonces un gran contribuyente le aplicaría retención a una persona jurídica? Sí, porque como pueden ver, existen en el orden, son mayores que las personas jurídicas. ¿Y qué pasaría si, en este caso, una persona jurídica aplica, o sea, un cosmético se le aplica mismo cosméticos LTA, por ejemplo, otra empresa, sí valdría, porque son del mismo régimen. Lo mismo que pasa que si don Pedro le vende a don Miguel, son del mismo régimen, ¿sí es? Mientras no sea inferior y se mantenga, sea mayor o igual al mismo régimen, habría como tal una retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, esta pirámide para mí es fundamental al momento que nosotros pues entendamos primero la ubicación como tal, ¿sí? Esta es una jerarquía que nos identifica mucho en el momento de aplicar pues, las retenciones. También les voy a dar unos 6 consejos para terminar con este tema.